Este programa es patrocinado por Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México, tu mejor opción para seguirte preparando. Conoce nuestra oferta educativa de licenciaturas, maestrías, especialidades y doctorados. Para más información, comunícate al 55 65 85 58 00 y no dejes de prepararte. Hoy en Noches de Census, Protección del Patrimonio y Prevención de Riesgos. Presenta Contador Público Antonio Aranda y como invitado especial, Dr. Sergio Antonio Sánchez Cabrera. Hoy en Noches de Census, Protección del Patrimonio y Prevención de Riesgos. Presenta Contador Público Antonio Aranda y como invitado especial, Dr. Sergio Antonio Sánchez Cabrera. Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? Bienvenidos a una noche más de Census. Y bien, pues el día de hoy, 28 de julio del 2021, tenemos el tema de protección del patrimonio y prevención de riesgos. Para esto hemos invitado al doctor Sergio Antonio Sánchez Cabrera para que nos hable un poco más sobre este tema. Pero como siempre, vamos antes a las notas del día. Bien, México no comprará vacunas COVID para niños por ahora. Esto es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que explicó que México no comprará vacunas COVID para niños hasta que se compruebe que la inmunización de los menores es necesaria. López Obrador explicó que el país no será rehén de las farmacéuticas que solo quieren hacer negocios y espantar con la idea de que es necesario vacunar contra COVID-19 a las niñas y a los niños. En otra noticia, lanzan robot que te ayuda a encontrar citas en el SAT. Contadores, por fin, van a dejar de sufrir de estar cazando estas citas. Esta nota menciona que la escasez de citas en el Servicio de Administración Tributaria SAT es un problema que se ha acentuado desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Para limitar la propagación del virus, la dependencia gubernamental empezó a trabajar a una fracción de su capacidad. Una nueva iniciativa es Sacarcita, una página de internet en la que los contribuyentes interesados pueden registrarse introduciendo sus datos personales como RFC, nombre y correo electrónico. También tienen que especificar el tipo de trámite que quieren hacer, en qué estado y qué oficina. El servicio es completamente gratis, pero se mantiene gracias a las contribuciones voluntarias que los usuarios pueden hacer vía PayPal. Para hacer el uso del servicio solo tienes que entrar a la página de Sacarcita, te vas a introducir algunos datos. Tengan cuidado, mis estimados amigos, con proporcionar cierta información que pueda ser sensible. No tenemos la seguridad de esta nota y así es que tengan cuidado si ustedes entran a esta página. Cerciórense, por favor, de todos estos comentarios. Bien, piden lo imposible para mantener el outsourcing.
para prestar sus servicios en la nueva modalidad de subcontratación outsourcing. Conforme a la reforma laboral, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, STPS, pide requisitos imposibles a los negocios cuya actividad requiere tener una inscripción en el registro de empresas de servicios especializados, o como se conoce, REPSE, de esa dependencia, obligación con fecha límite hasta el 1 de agosto. De acuerdo con especialistas, a las empresas que aspiran a prestar un tercero servicios especializados, únicos que permiten la nueva legislación en materia de outsourcing, la STPS les exige solo, en algunos casos, tareas imposibles, como lo es ahora inscribirse como patrones del FONACOT. Bien, Facebook impulsará la vacunación contra COVID-19 en México. La red social Facebook anunció que colaborará con la promoción de la vacuna COVID-19 con el principal objetivo de concientizar a la población mexicana a aplicarse esta dosis. A través de la campaña Que la vacuna nos una, misma que estará bajo el cargo del Consejo de Comunicación, la aplicación busca que más personas se vacunen y así reducir el número de contagios en tercer ola de este COVID-19. De igual manera, la campaña funcionará a través de créditos publicitarios, mediante la cual se coordinarán una organización estas vacunas. Salomón Waldenberg, gerente de políticas públicas de Facebook, mencionó que seguirán trabajando para reforzar la información que tengan las personas sobre las vacunas y la pandemia en México. Pues bien, hasta aquí las notas del día. Regresamos con protección del patrimonio y prevención de riesgos. Para esto hemos invitado a nuestro amigo, el doctor Sergio Antonio Sánchez Cabrera. Regresamos. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de este tema, la protección del patrimonio y prevención de riesgos. Para esto hemos invitado al doctor Sergio Antonio Sánchez Cabrera y antes voy a leer un poco su currículo que tiene por aquí. Es doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Es maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Latinoamericana con mención honorífica. Es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Latinoamericana. Como experiencia profesional, cuenta con más de 30 años de experiencia, que se ha especializado en materia fiscal, contable, jurídico, corporativa, comercio exterior, contraloría, tesorería y finanzas. Como experiencia laboral, también es director de Sergio Sánchez y Asociados, Sociedad Civil, y también en asesoría integracional de negocios, Sociedad Anónima de Capital Variable. Es como socio director en el comercio exterior desde hace más de 20 años. Bien, también tiene experiencia como docente, es catedrático a nivel doctorado en el Centro de Estudios e Investigación de Tabasco, conferencista y expositor en temas fiscales en diversas institutos de capacitación fiscal. También es conductor titular y productor del programa Entre Finanzas e Impuestos, transmitido por Cadena Radio y Cadena Política. También está en temas fiscales, en mesa de debate en el programa de televisión de Impuestos a Impuestos, producido por la revista IDC. También es colaborador en temas fiscales en el programa de radio En torno al dinero, producido por GTV Televisión, conducción de Eduardo Torreblanca, colaborador para American Express. Y bien, pues le damos la entrada. Doctor Sergio Antonio Sánchez Cabrera, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Antonio? Gusto en saludarte. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir contigo este espacio, que sin duda considero va a ser muy interesante para todas las personas que nos acompañan esta noche, puesto que no solamente vamos a hablar de la protección de riesgo y prevención, la protección del patrimonio y la prevención de riesgos. Vamos a hablar de temas muy interesantes y que, si tú me permites, para entrar un poquito en contexto, pues me podré referir a que, si bien es cierto y es una realidad, entre comillas, pues no hemos tenido nuevos impuestos. Y esto ha obedecido a la política que se ha llevado a cabo por la administración actual del país, pero tenemos una serie de normas que nos han obligado, con las reformas que se han dado últimamente, a tener que tributar de forma correcta. Allá no tratar de jugar con el fisco. Y esto, desde luego, para muchas personas ha sido muy molesto, porque al final lo que dejabas de pagar de impuestos, hoy lo tienes que pagar. Y con esto me refiero
a la última reforma que hemos tenido, que es a la de la subcontratación también, porque las prácticas que no eran correctas y que se llevaban a cabo no solamente por medio de la subcontratación, sino también al momento de contratar de forma normal a un trabajador, a un colaborador, hacía que muchos empleadores pues no lo contrataran con el salario diario integrado correcto, sino que muchas veces es manipulado, fue manipulado a menor grado a efecto de obtener un beneficio en el tema de las cargas sociales para el Seguro Social e Infonavit. Y esto pues iba a perjudicar o perjudicaba a los colaboradores en el sentido de poder también tener una mayor capacidad de ahorro para sus pensiones, para el fondo de la vivienda, para efectos de incapacidades por riesgos profesionales también. Y todas estas malas prácticas se tienden a corregir debido a que también el impuesto sobre la renta que se recaudaba era mínimo respecto a este salario que mínimamente se incorporaba al Seguro Social. De tal forma que estas malas prácticas, el habernos portado mal, nos lleva a que hoy con esta reforma tengamos que hacer las cosas de la forma más correcta posible. Y siendo así, entran temas tan interesantes como los que vamos a abordar hoy, como el de las operaciones simuladas, que también está previsto en este tema de la subcontratación, porque pues antes había trabajadores que desempeñaban actividades que no eran las que les correspondían, o se pagaban asimilados a sueldos y salarios, o honorarios por servicios profesionales también de forma irregular o errónea, sin atender a las debidas instrucciones o reglas o normas en la ley del impuesto sobre la renta. También vamos a platicar un poco de las partes relacionadas del insourcing y outsourcing, mal llamados, ¿verdad? Porque estamos hablando de la subcontratación propiamente. Y ahora con la reforma, pues platicaremos también un poco de la subcontratación de servicios. Y todo esto va ligado a la razón de negocios, ¿sí? Que nos refiere el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Y si nos seguimos portando mal, Antonio, pues nos vamos a ver también en la pena de que nos van a cancelar nuestro certificado de sello digital para expedir CFDIs. Un tema por demás también muy interesante y que muchas personas han corrido con suerte aún de que no hayan sido cancelados sus certificados de sello digital, puesto que tienen inconsistencias fiscales debido a que el año pasado, a causa de la pandemia, pues muchas empresas también de forma continua dejaron de cumplir con sus obligaciones fiscales. Finalmente platicaremos de las multas y los delitos fiscales que hoy controversialmente también ya son penales. Así que considero que va a ser un tema muy interesante, y eso es a lo que me refiero a la protección de patrimonio y prevención de riesgos, porque finalmente lo que se juega es el patrimonio de las empresas, de las personas, los accionistas que empeñaron sus recursos a poder desempeñar un servicio, a una actividad, y que si no se prevén estos riesgos, pues finalmente vamos a tener muchos problemas en cuanto a la economía, que hoy está muy difícil en este país. Bien, imaginemos una pequeña, mediana empresa, ¿no? En México. ¿Qué riesgos puede tener este pequeño o mediano empresario que, tiene a lo mejor 5 o 10 trabajadores que la pandemia le ha permitido, o inclusive aquellos que se vieron beneficiados, porque también hay dos caras de la moneda, ¿no? Aquellos que se vieron beneficiados con la pandemia y en ciertos artículos hubo un incremento en su consumo. Podemos encontrar la parte de cubrebocas, la parte de gel antibacterial, etcétera. Yo recuerdo mucho una persona que hace más de 10 años, cuando llegó en el gobierno de Felipe Calderón, cuando vino esta parte de la influenza, si mal no recuerdo, también estaba en la intención de se iba a desatar una posible pandemia, y esa persona decía: yo voy a invertir mi dinero en máquinas para hacer gel antibacterial, porque ese es el futuro. Y yo le dije, yo entre mí, muy joven, no, pues no sé ni de qué me está hablando. Hoy en día lo puedo ver, ¿no?
seguramente dio un salto enorme, ¿no? Porque fue uno de los consumos que más se tienen. Estas empresas, estas pequeñas empresas medianas, 10, 20, 30 trabajadores, ¿qué riesgos pueden hoy por hoy el empresario tener bajo esto que está charlando? Mira, es algo tan real lo que estamos viviendo que desde mi punto de vista, no como solo el simple hecho de las reformas que se han suscitado con motivo de la pandemia, en un principio, llamémosle al teletrabajo, ¿no? Posteriormente a ciertas disposiciones de orden fiscal que nos vienen involucrando desde 2014, por ejemplo, con el tema de operaciones simuladas. Pero yo hoy me refiero bastante, Antonio, al tema de la subcontratación, a la reforma a la subcontratación. ¿Por qué? A ver, me pones un ejemplo de una empresa en donde existe una cantidad de personal, pues razonable, es una empresa pyme, y estas empresas pymes, pues desde luego, son las que económicamente desempeñan una actividad principal en el país para contribuir al Producto Interno Bruto. Ya conociendo este antecedente, los patrones, los dueños de estas empresas pyme, en primer lugar, para advertir cualquier riesgo ahora, el día de hoy, respecto a las operaciones que tienen que llevar a cabo, respecto a sus trabajadores, por ejemplo, pues vamos a pensar que todos los tienen contratados bajo un esquema normal de contratación, con su salario base diario integrado ante el Seguro Social normal, sus prestaciones sociales, etcétera. Por ahí no tenemos ningún problema. Lo único que podríamos pensar es poder llevar a cabo una especialización en el pequeño y mediano empresario para que ordene un poco esa empresa. ¿Cómo? Pues identificando qué es lo que realiza cada uno de los colaboradores en los puestos o en las actividades que desempeñan. Para tal efecto, pues tenemos un control interno, un manual de políticas y procedimientos. Como sabemos, para efectos de auditoría, para nosotros es muy importante el control interno y de ahí despegamos muchas veces las auditorías, ¿no? Para saber la responsabilidad de los puestos respecto al desempeño de ciertas actividades. Siendo así, ya estamos en primera instancia viendo qué sucede con esta parte de recurso humano. Pero posteriormente, ahora con la misma reforma, te digo que todo como que viene por ahí también. Nos tenemos que dar cuenta cómo están constituidas estas sociedades pymes, si tienen alguna irregularidad que podamos atender en el objeto social de la entidad, hay que atenderla. Has de saber que hay muchas empresas que se constituyeron en su objeto social de la A a la ZZ, ¿sí? En donde podían hacer y deshacer y vender servicios y vender artículos, que llevar a cabo cualquier actividad económica de lucro sin medida y distinción de la A a la ZZ. De tal forma que ahora con la reforma a la subcontratación habrá que ver ese objeto social para que no se pongan ellos mismos el pie respecto a la contratación de servicios especializados, a la subcontratación de servicios especializados, que es a lo que atiende esta reforma a la subcontratación. Por poner un ejemplo, algunas sociedades mencionan que se pueden dedicar hasta el aseo de oficinas, el llevar a cabo seguramente llevar la contabilidad, a procesos administrativos, a situaciones de mercadotecnia. Y todo esto en un objeto social, pues va a ponerle el pie a esta sociedad, porque finalmente hay que recortar este tipo de actividades debido a que la reforma es muy clara, que se pueden llevar a cabo la subcontratación de servicios especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social de las sociedades o como la actividad económica principal. De tal forma que habría que hacer este estudio, modificar los estatutos en la parte del objeto social por medio de un acta de asamblea extraordinaria, desde luego, y solamente dejar aquellas actividades que se refieren
a las primordiales de la empresa, de la pyme, del contribuyente, de tal forma que ahí ya no vamos a tener subcontratación. Si se dedican a fabricar muebles, pues va a tener que contratar carpinteros, pero si va a tener que llevar a cabo actos de publicidad, por ejemplo, pues va a tener que contratar seguramente servicios especializados. Si va a contratar a una empresa que haga la limpieza, pues también va a poder contratar o subcontratar servicios especializados, y todas ellas, obviamente, con su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Así es como está funcionando entonces que el pequeño y mediano empresario pueda poner especial hincapié al desempeño de sus actividades económicas. Pero fíjate, hay otra cosa bien chistosa a la que nos enfrentamos todos los que nos dedicamos a esta profesión de la contaduría, al área fiscal. Sucede que hay empresas que no tienen trabajadores, Antonio. Y esto es un gran tema, porque hay una simulación. Hay una simulación en cuanto a que el patrón le pide al colaborador que funde una empresa, que constituya una empresa, y que por medio de esta le cobre el salario que debería de vengar por sus servicios. Así que este empleador, en primer lugar, está llevando a cabo una simulación, una parte en la que también laboralmente, pues no está contratando al colaborador de forma directa, sino por medio de una empresa. Está simulando, ¿sí? Y con esta situación está también creando para el colaborador una doble tributación. Y estas empresas, que son muchas, Antonio, que no tienen empleados, pues le cobra al empleador por medio de la empresa, y la empresa tiene que pagarle al colaborador un honorario o a veces un salario, incorporándolo al seguro social, o a veces pago de dividendo remanente. Pero se está llevando a cabo ahí una doble tributación y está encareciendo el trabajo de este colaborador. Y aparte, esta empresa sin empleados, pues ya es objeto de ser vista por la autoridad, puesto que no tiene trabajadores y podría caer en este tema de operaciones simuladas, ¿sí? Ya ves cómo todo este tema de la subcontratación nos está llevando a muchos casos que en la vida real existen y que hoy, pues, ya no se tienen que ver afectados los colaboradores en este sentido para poder tener, pues, las prestaciones sociales correspondientes, el salario adecuado. Ahora bien, doctor, en el caso de caer o de que seas blanco, en este caso del SAT, de una posible pues mención, ¿no? Por parte de ellos que estás fingiendo esta relación, que puedes caer en este 69, en esta parte de no realizar los actos que dices que realizas, ¿no? ¿Cuál es uno de los? Sé que hay causas en su momento, inclusive de materia ya penal, pero ¿qué podríamos decir que es lo principal que puede llegar a sufrir esta empresa, ¿no? Bueno, ya me estás haciendo ir hacia los temas primeramente, obvio, se puede ver afectada en la cancelación de su certificado de sello digital, pero antes de esto, pues vamos a ubicarnos en las operaciones simuladas, Antonio, porque se está llevando a cabo entonces el uso indebido de un comprobante fiscal digital por estar simulando una relación laboral inexistente. En el caso último que mencionaba de esta empresa sin colaboradores. De tal forma que una empresa sin colaboradores, como lo reza precisamente el artículo 69b, que no tiene la infraestructura adecuada, que no tiene los trabajadores para llevar a cabo las actividades en el desempeño de su actividad económica u objeto social. Todo esto va a hacer que incurramos precisamente en lo que nos señala este artículo 69, fracción B, y entonces, inclusive, estaríamos actuando en contra de lo que también se menciona en el artículo 31, fracción 4 de nuestra Constitución Política, en donde pues nosotros somos obligados a contribuir de manera proporcional y equitativa para los gastos públicos de la Federación y de los estados. ¿De qué forma estamos haciendo lo indebido? Porque estamos evadiendo, ¿sí? Ya no haciendo un tema de elusión, sino evadiendo
el impuesto sobre la renta correspondiente, que pudiera devengarse tal vez por las retenciones que se tengan que llevar a cabo para un trabajador. La simulación del acto se consideraría un CFDI no deducible precisamente al cumplir estos requisitos de no tener la infraestructura, ni los colaboradores, ni los materiales adecuados, e inclusive ni la experiencia para poder desempeñar las actividades a las que se refiere su actividad económica u objeto social. Entonces también estaríamos en un tema de defraudación fiscal, ¿sí? Y todo esto nos lleva al 69B precisamente, a las operaciones simuladas. Ok, y bajo este esquema, entonces, también lo que comentas, estos cambios, por ejemplo, que tengas que incorporar este registro ante la STPS, como lo es el REPSE, ¿no? Que te piden ciertos requisitos y ahorita da una nota, también involucra a que puedas llegar a estar en este supuesto de 69B sin quererlo, es decir, dado que pues, no tienes estos recursos humanos, ¿no? Estas personas, sino que estás tercerizando, ¿no? El servicio, y que también pues está completamente ya prohibido después de este decreto del presidente estos últimos días, ¿no? Así es. ¿Qué hacer ante esos supuestos? ¿Cuál sería lo que tú le recomendarías a la gente que nos está viendo, al contador que nos está viendo, al empresario que nos puede estar viendo? ¿Qué le recomendarías en revisar qué ciertos puntos dentro de su empresa? Sería excelente que les pudieras dar algunos tips para que ellos revisaran dentro de la empresa y pues saber que no puedan estar cayendo en este tipo de cuestiones. Claro, ya hemos comentado algunas situaciones. Y esto que acabas de mencionar, y seguramente es parte del auditorio que nos está atendiendo ahora, que son contadores, pues debe quedar muy, muy claro para poder dirigirnos a nuestros clientes y que nuestros clientes queden convencidos de que lo que estén haciendo mal se corrija. Como mencioné en un principio, Antonio, tenemos o estamos muy mal acostumbrados por haber llevado a cabo actos elusivos o evasión de impuestos, ¿sí? O tal vez algún tipo de esquemas mal llamados ahora también como estrategias, en los que existía un beneficio fiscal, ¿sí? Pero pues todo esto es muy difícil para el contador, poder explicarlo al cliente, hacer conciencia. De hecho, nos ven mal, tú lo sabes, ¿sí? Nos hacen ver como los abogados del diablo, porque finalmente, pues nuestra actividad es llevar a cabo, pues la determinación de las contribuciones conforme reza el mismo artículo 31 de la Constitución, fracción cuarta. Pero no es que querramos nosotros hacer mal, creo que todo esto precisamente se refiere a la protección del patrimonio, ¿no? Y a la prevención de un riesgo cuando las cosas se hacen de forma correcta. Si estamos hablando qué es lo que debemos referirle primero a nuestro cliente en cuanto a hacerle saber qué es lo que está haciendo mal para que lo corrija, nosotros mejor que nadie conocemos esas malas prácticas que se llevan a cabo y citarlas, enumerar cada una de ellas, que con conocimiento previo en el desempeño de nuestras actividades con ellos, sabemos qué es lo que tienen. Una empresa sin colaboradores, el que quieran hacer un retiro de utilidades seguramente cuando todavía no hay lugar a ellas, siendo que estamos manejando muchas veces hasta una pérdida por el ejercicio anterior debido a la pandemia, y este tipo de cosas pues molesta mucho al empresario. Doctor. Que tienen que contratar colaboradores ahora, tienen que darse de alta en el seguro social, tienen que pagar cuotas obrero patronales. Y doctor, el argumento de todos es que si no tenemos los satisfactores sociales necesarios, ¿cómo es que quieren que pague impuestos? Y de ahí otra vez una pregunta que me nace ahorita. ¿Cómo convencer al empresario de escuchar al contador? Porque no sé, amigos que están escuchando en este momento en las redes sociales, si pueden opinar de lo que estamos hablando, pero muchas de las veces lo complicado también
es poderle externar esto al empresario y que el empresario acepte, porque hemos visto que muchas de las veces lo que él no quiere, pues es el pago del impuesto, ¿no? Lo que él no quiere es gastar menos. Y pues había utilizado esta fórmula que hasta cierto punto pues había servido y por cuestiones de vacíos legales o como lo queramos dibujar o ver, pues se había incursionado. Sin embargo, hoy por hoy, bueno, pues se va cerrando cada día más van cerrando, ¿no? Y por consecuencia, pues existen riesgos. Pero ¿cómo hacerlo consciente al empresario? Y amigos contadores, ojalá nos puedan mencionar, porque es muy complicado cuando el empresario no te quiere escuchar. ¿Qué podrías decirnos, doctor Sergio? ¿Qué ha utilizado usted para decirle al empresario, escúchame, aguas con esto, porque sabemos bien que lo estamos haciendo por su bien, pero el punto es cómo convencerlo que estamos haciendo por su bien? Claro, claro, pues en primer lugar yo creo que sin el afán de amedrentar a nadie ni de asustar a nadie, porque tampoco es el papel del profesionista, pues el mencionar las sanciones a las que podrías arriesgarte si sigues actuando en forma desmedida con el tema de llevar a cabo simulación de operaciones o actos que no estén ya, más bien que están ya regulados en la ley, de los cuales te puedas beneficiar de forma directa o indirectamente. Como mencioné, conoce el profesionista mejor que nadie qué es lo que está fallando con el empresario y hacer un recuento, un inventario de esas anomalías nos va a ayudar mucho porque el empresario sabe y aceptar errores cuesta trabajo, remediarlos, componerlos aún más y más tratándose de dinero. ¿Sí? Y como te mencioné, seguramente habrá que reposicionar una nómina ficta que existe. Hay empresas, y lo sabemos, que tienen a sus empleados dados de alta con un salario y por fuera les pagan otra cantidad, que son recursos que no están facturando o controlando por medio de CFDIs. Entonces, llevan a cabo todavía este tipo de prácticas. Me he encontrado inclusive últimamente, a pesar de la reforma a la subcontratación, con esquemas, digo, los mexicanos somos ingeniosos para esto, con esquemas de subcontratación, nuevamente regresamos a los temas de simulación, y yo creo que lo mejor es, como siempre he dicho, irnos por la derecha, ¿sí? Y decirle al empresario, contrata tú a tus trabajadores, obtén tu registro patronal y hay que hacer las nóminas, ¿sí? Y pagar lo que hay que pagar a nuestros colaboradores. Yo sé que nos va a costar trabajo, pero te pregunto a ti, empresario, ¿cuánto tiempo ya te beneficiaste por llevar a cabo estas malas prácticas? Creo que si Claro. no tuvimos nuevos impuestos, creo que si no nos están atacando con nuevas tasas contributivas, hoy yo creo que es momento también de hacer esa pequeña reflexión y tratar de alinearnos precisamente por esa protección de nuestro patrimonio, de nuestras empresas, de las fuentes de trabajo que se han visto tan dañadas últimamente y desde luego prevenir cualquier riesgo que pudiera dar lugar por estas malas prácticas. Entonces, yo creo que hay que irnos por la derecha, Antonio, hay que hacer las cosas como son, hay que evitar, mira, este tema de las facturas es tan antiguo que yo creo que hay memoria de muchos colegas en cuanto a el tema de Santo Domingo y posteriormente cuando surge el CFDI o la factura electrónica, pensamos que esto ya se iba a acabar y hoy es una industria y lo sabemos. Y ya los que se dedican a esto, bueno, o sea, lo sabes que les va bastante bien, ¿no? Pero imagínate a qué riesgo, a qué grado Sí, claro. tienes que estar todavía usando este tipo de mecanismos como para poder obtener un beneficio. Ahora, también he de ser muy sincero, cuando hacen las cosas bien, ni cuenta se dan, ¿eh? Ni cuenta se da la autoridad, porque se están llevando a cabo los mecanismos que precisamente se contemplan en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación en cuanto a la razón de negocios, la substancia económica, la materialidad. Y como hemos visto también, la materialidad no solamente depende de un contrato, ¿sí? Sino hay que ver la razón del negocio, el por qué te contraté. Y antes del por qué te contraté, una serie de requisitos que también existen que hay que considerar en cuanto a por qué te conocí.
¿Cómo es que te contraté? ¿Cuántas cotizaciones tuve antes de contratarte? ¿Qué comunicaciones tuvimos para poder llegar a una negociación respecto al precio pactado? Y una vez que llegamos al precio pactado, las condiciones en cuanto al servicio prestado, a la compra que te realicé de algún producto, cómo es que se va a llevar a cabo, quién me va a entregar, cómo es que tuve una salida, una necesidad del almacén para poder comprarte, quién me entregó, y la autoridad está usando una serie de artimañas o de situaciones en las que muchas veces te llega a preguntar, ¿y la persona que venía manejando el camión que te entregó los materiales era trabajador del proveedor o era tercero, una empresa de transporte? Todo esto, pues desde luego no lo vas a saber, pero finalmente tienes que estar seguro que quien te está prestando el servicio también cumpla con los requisitos en la ley respecto a tener trabajadores, o que si contrató un servicio de transportación, este sea también cobrado seguramente o implícito en el precio, y que haya existido una orden de almacén para haber comprado el producto, y en su caso la entrada al inventario. Todos estos mecanismos que yo refería en la parte de control interno, políticas y procedimientos son muy importantes, porque la autoridad ya no solamente se va con la materialidad de lo que supuestamente teníamos que era el contrato, ¿sí? Ahora hay que ir hasta los presupuestos, las comunicaciones, las cotizaciones, y finalmente a quién se lo vendimos, ¿sí? Y si se lo vendimos en menudeo o mayoreo, y para tal efecto también sabemos que existe el RFC genérico, pero se le tiene que poner el nombre, y muchas veces a las ventas al público en general, que son en menudeo, pues bueno, hay que expedir el CFDI correspondiente. Pero hay muchos temas que hay que considerar, y qué pasa, hacen que el empresario trabaje más, y al empresario pues no le gustaba trabajar más, si ya estaba muy acondicionado a lo facilito, Antonio, y esto nos convierte en los principales justicieros de los empresarios como contadores, pero les estamos advirtiendo que las cosas se tienen que hacer bien, que debemos tener un control de inventarios, las facturas de los equipos que compramos o de las materias primas, todo aquello que forma parte de nuestra operación. O si vamos a contratar un servicio, pues ahora con la reforma a la subcontratación debemos darnos cuenta de la necesidad de tener que adquirir este servicio, y que a quien se lo contratamos, si en su caso esté registrado en el REPSE, para que nos pueda, con su registro, con su padrón, proporcionar el servicio, y entonces, lo que mencionabas, ese servicio que adquirimos se considere deducible. Si no, de lo contrario, nos vamos a ver afectados con la no deducibilidad. ¿Y qué es lo que trata la autoridad? La autoridad trata de que mientras menos deducciones tengamos también por hacer bien las cosas, porque debemos recordarle a nuestros empresarios, a nuestros clientes, que la deducción de sus gastos deben obedecer a ser estrictamente indispensables al desarrollo de sus actividades económicas. Y si no es así, se va a considerar no deducible. Y la autoridad lo que quiere es tener vamos no aquí, deducibles. doctor, vamos aquí. Para subir la base. Vamos aquí, doctor. Doctor, vamos aquí rápidamente con los saludos y bueno, las menciones también en nuestras redes sociales sobre lo que estamos platicando ahorita, ya que le comentamos a ver qué opinaron. Aquí tenemos algunas respuestas. Vamos a las primeras. Bueno, Rocío Gómez nos manda saludos, dice hola, muy buenas noches. Esteban Elizalde, que siempre está conectado con nosotros, muchas gracias. Rocío Gómez dice desde la Ciudad de México nos escucha. Pampu Rey, muy buenas noches. Gracias por estar como siempre aquí con nosotros. Ricardo Acosta Cervantes nos dice, es bastante difícil hacerlos entender al grado que piensen que el impuesto al valor agregado es su ganancia y saben las consecuencias, y su respuesta es al gobierno no le voy a dar nada, ¿no? Sí, Esto es lo que menciona Ricardo por aquí. Emanuel Figueroa dice, cuando salen altos los impuestos hasta dan nervios comunicárselos al contribuyente, ¿no? No sabemos qué nos vaya a decir. Por aquí Leticia dice, persona física con actividad empresarial que no cuenta con empleados, ya que el dueño realiza todas las funciones
¿Este caso es susceptible de observancia de la autoridad, por ejemplo? Pues hay que ver qué es la actividad económica, Antonio, porque seguramente vamos a pensar, y hay casos, en donde esta persona física también subcontrata personal para poder darse abasto a atender 3 o 4 clientes al mismo tiempo o 2 proyectos al mismo tiempo y tiene que subcontratar personal. Y ahí hay un tema muy interesante porque si es un personal que se pueda considerar mano de obra especializada, pues le va a tener que pedir su registro ante el REPSE, ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, si no, no va a poder hacer deducible esa contratación del servicio especializado. Así que pues si él solo, si el contribuyente con actividad empresarial se da abasto para atender a todas sus actividades económicas por las cuales está dado de alta, adelante, sin ningún problema. Pero si está llevando a cabo actos de subcontratación, que hay muchos casos de este tipo, pues se tienen que fijar en esta situación, ¿no? De que sean empresas que tengan o que ya estén inscritas en el padrón correspondiente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? En el Fíjate, caso del temor que hay respecto a decirle a los clientes que el impuesto te salió muy alto, por eso es que estaba mencionando advertirles los gastos en los que deben incurrir para poder tener la deducción correspondiente, que sabemos también que esto solamente se realiza para efectos de la práctica de la declaración anual, pero mes a mes también hay que recordar que pagamos con base al coeficiente, ¿sí? Al coeficiente de utilidad correspondiente. Así que si vamos siendo previsores respecto a estas deducciones, podemos manejar el coeficiente de utilidad de una forma muy adecuada. Y hay empresas que así lo están haciendo, inclusive cuidando sus flujos al fin de mes, pero no comprando una factura o sacando el dinero indiscriminadamente con actos simulados para poderse ver beneficiados en el tema financiero respecto a los flujos, sino con gastos estrictamente necesarios. Muchas veces los clientes preguntan, oiga, contador, hágame una lista de todos los gastos que puedo considerar estrictamente necesarios o indispensables. ¿Cuáles son los que son deducibles? Oye, es que no hay una lista en realidad. Yo creo que por circunstancias propias, por conciencia, tú debes saber a qué te dedicas y qué es lo que puedes gastar para el desarrollo de tu actividad económica, tu actividad preponderante, tu objeto social. No es una receta, eso es muy sencillo. Así que podemos nosotros prevenir esta situación con nuestros clientes muy anticipadamente con el tema de las deducciones, haciéndoles saber que están haciendo las cosas de forma incorrecta y posteriormente, bueno, ver el resultado anual para poder llevar a cabo la determinación de un nuevo coeficiente y el resultado anual, ¿no? Que puede ser o muy favorable o desafortunadamente, pues con pago, ¿no? Pero todo esto depende del buen manejo que se haga del flujo financiero de la empresa durante todo el ejercicio, de las deducciones que se lleven a cabo de forma correcta y bueno, ahora los servicios de subcontratación que se lleven a cabo de servicios especializados, pues deben estar perfectamente bien identificados con el registro correspondiente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No traten de subcontratar al chofer, porque también es otro tema que me he encontrado por ahí. Y si va a ser así porque tienen reparto, pues contraten a una empresa de reparto como claro. servicio especializado. Pero si está involucrado en la operación del negocio, hay que contratarlo en nuestra nómina, al chofer, ¿sí? Por aquí Esteban Elizalde nos menciona un comentario más que sea personal. Dice, pero ¿no consideran que la carga fiscal en México es exagerada? Y si esta disminuyera la recaudación, ¿se incrementaría? ¿Qué piensas ante eso? Mira, no es exagerada. Yo creo que estamos dentro de un rango de tributación competitivo a nivel internacional. Para tal efecto, conocemos y sabemos del tema para evitar la doble tributación. Y como país, pues México se encuentra dentro de los que forman parte de la OSD y posteriormente, bueno, ahora si hablamos de lo que se está resolviendo en el G20 y G7 en cuanto al impuesto corporativo a las empresas internacionales, si comparamos lo que sucedió con Estados Unidos
cuando Donald Trump no quiso aumentar los impuestos y se quedó al 21% de tasa impositiva de renta respecto a nuestro 30% de impuestos sobre la renta. Y si hacemos muchas comparaciones van a ver que no es una tasa impositiva alta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, ante ese no elevar su tasa del 21%, ahora con este impuesto corporativo va a tener que pagar la persona que preste el servicio de plataforma electrónica en Estados Unidos, la diferencia que se determine, que está pensándose al 15% respecto a lo que se tiene que pagar de impuestos sobre la renta. Entonces, un beneficio real del 21 no va a haber para estos grandes corporativos. En México, nuestro 30%, a ver, señores, acabamos también de tener por parte de la autoridad la tasa de referencia para las empresas, para los grandes corporativos, que oscila al 4% anual, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta del coeficiente de utilidad, cómo lo estamos manejando, y que luego tenemos que multiplicar por el 30%, pues nuestra tasa no es en realidad el 30%. Hay empresas que hacen las cosas bien y están pagando tasas del 4, 5, 8, 10, 12%, Antonio. Y esto es una realidad, ¿sí? Así que hay que ser más analíticos respecto a cómo estamos tributando, y esto, si se lo hacemos también saber al empresario, créanme que va a ser de mucha ayuda para la toma de decisiones. Yo creo que uno de los factores que el contador sufre muchas de las veces en las empresas, pues es el poder transmitir pues esta parte de hacer las cosas correctamente, ¿no? Porque si bien el contador o el abogado que está ahí adentro sabe que no tiene que incurrir en ciertas faltas, e inclusive ya hoy en día delitos, ¿no? Literal, y que pueden tener sanciones muy, muy graves, el problema es cuando llegan el empresario, ¿no? Es que hay tipos de empresario, también debemos decirlo, ¿no? Este empresario que pues no le interesa mucho saber sobre los riesgos, no es consciente sobre qué puede pasar si lleva tal conducta o realiza tal acto o tal actividad, ¿no? Como ahorita lo que estamos hablando del REPSE, ¿no? De contratar a una persona que no está tal vez en estos servicios especializados y que hoy en día, bueno, pues ha vuelto tendencia, ¿no? Este tema entre los contadores, los empresarios, los abogados. Hay muchas posturas, hay muchas menciones sobre si tienes o no tienes que estar dentro de, pero lo que es bien cierto es que cada día el gobierno cierra más las puertas para que, pues obviamente, los contribuyentes cumplan ante esta situación. Entonces, Sergio, ¿qué podrías darnos en estos minutos de recomendaciones a la gente que nos está viendo, a estos contadores que pues tienen a su cargo estas empresas, ¿no? Golpeadas muchas de ellas por la pandemia, otras, como lo mencioné hace rato, que empezaron a salir nuevas, ¿no? Y muy interesantes. Sí, y estas nuevas empresas seguramente, muchas de ellas empezaron económicamente bien, y hoy hay que identificar a qué tipo de problemáticas se están enfrentando. Porque mientras iba a la nave boyante, sin caer a la deriva, y económicamente todo funcionaba, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Y bueno, para no ser reiterativo, he mencionado que esa mala costumbre de hacer cosas para obtener un beneficio directo o indirecto nos ha llevado a las malas prácticas contables, fiscales, en donde muchas veces los clientes, pues ya mal acostumbrados, buscan al contador que les haga pagar menos impuestos, pero no buscan al contador que les cuide, que les proteja, que no los lleve a tomar riesgos innecesarios, que les diga cuáles son las consecuencias a las que se están enfrentando si es que llevan a cabo algún acto de simulación, si es que siguen llevando a cabo también actividades no propias en cuanto al desempeño de su objeto social. Y todo esto, pues bueno, nos lleva al tema de la simulación y en consecuencia la evasión fiscal, que son delitos penales. Hoy ya no es tan fácil evadir a la autoridad. Y no es tan fácil porque si también nos damos cuenta
en las personas, Antonio. Últimamente se ha estado mencionando mucho el tema de las transferencias entre cuentas de las personas y los depósitos en efectivo y el uso de las tarjetas de crédito. De tal forma que si nos referimos a que se pueden considerar ingresos del artículo 93 que no pagan impuestos, los depósitos entre cuentas que se hagan entre familiares, línea recta consanguínea, y hablando de alimentos o donaciones, pues hay que atender bien a lo que dicen las disposiciones fiscales, porque hasta en esto el empresario está fallando. Entonces, nuestro análisis debe ser desde el empresario, saber qué está haciendo como persona física, qué es lo que tiene, porque luego nos encontramos hasta con arrendamientos del empresario, y eso no nos lo tiene que declarar a nosotros, pero no está expidiendo los FDIs de arrendamiento correspondientes y está evadiendo ahí un impuesto sobre la renta. Mi estimado doctor Sergio, digo, ese ya es comentario más personal y pregunta, ¿no? Esto se debe a que al momento que hacen su plan de negocios, al momento que hacen la empresa, no determinan ciertos factores para poner el precio, para hacer y llevar su negocio de manera correcta. Y entonces esta ineficiencia financiera la quieren tapar con algo fiscal, es decir, no pago impuestos. No, pues es que, permíteme, como usted lo dijo, el 31 fracción cuarta constitucional, ya de entrada, de un derecho positivo, ya nos está diciendo que tenemos que caerle, ¿no? Pero el empresario se queja mucho de esta parte de por qué tengo que pagar, no me está alcanzando. Y la palabra es no me está alcanzando. Y aquí la pregunta sería, y quisiera hacértela a ti, es porque el plan de negocios de entrada estaba mal realizado, es decir, estaba mal ubicado. Yo el plan de negocios en muchos empresarios no lo conozco. No tienen un plan de negocios. Tienen un punto de hacia dónde llegar, pero no hay un plan de negocios. ¿Cuál es el punto a dónde llegar? A tener muchos clientes, a tener muchas ventas, a tener muchos ingresos y de estos ingresos, pues satisfacer sus necesidades económicas, personales, familiares, sin fijarse muchas veces en los colaboradores, desde luego, ni en terceras personas que les prestan servicios, pero no hay un plan de negocios y esto se debe a que muchas veces el empresario no tiene también la preparación adecuada. Y sabes qué, como me lo dijiste de manera personal, también te lo voy a decir, el empresario no acepta consejo, no acepta que esté en un error, no acepta que tiene desconocimiento de muchas situaciones de emprendimiento para poder llevar a cabo de forma adecuada el establecimiento de sus negocios, esa meta, ese plan de negocios, no existe. Y entonces luego toma decisiones de forma arbitraria. Y esas decisiones de forma arbitraria solamente lo que busca es obtener un beneficio económico. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya tiene miedo al haber puesto sus recursos en un negocio y que este no sea redituable y que tenga que cerrar, como muchos negocios fallecen, a los 4 o 5 años. ¿Sí? Entonces, no hay un plan de negocios, su objetivo, su punto de llegada es otro y no acepta sugerencias, no hay humildad, no hay conocimiento, no hay la forma en la que le pueda decir el contador, oye, te quiero ayudar, pero déjame explicarte, pero antes lee, antes entiende, porque de otra manera, pues yo te puedo dar una clase, no de contabilidad, porque no es de contabilidad tampoco, no tienen que aprender el cargo y el abono, pero sí a leer sus estados financieros, de dónde están parados y qué están haciendo bien y qué están haciendo mal, y aceptar es algo muy difícil en el empresario, Antonio. Entonces, sí, yo creo que sí tenemos un gran reto nosotros como profesionistas, híjole, hasta a veces mal vistos, muchas veces hasta mal pagados, pero tenemos que hacer eso como vocación. Yo lo concibo como una vocación, Antonio, el que tengamos que llevar a cabo un plan para con nuestros clientes y convencerlos de hacer las cosas bien, de irse por la derecha, de llevar a cabo todos los lineamientos que en la norma se sustentan para poder pagar nuestros impuestos, llevar a cabo las deducciones,
qué flojera les da pedir un CFDI por la compra que efectúan. Qué flojera les da, ¿eh? O sea, es un tema también con todos los empresarios. O Claro. cuando les pides papeles, casi te los dan en una bolsa, ¿sí? Y entonces tienes que volverte hasta recogedor de basura y desplanchar todos los documentos. Oye, eso no es de un empresario. Ese es el plan de negocios que tienen. No hay un orden. ¿Por qué? Por no gastar dinero tampoco en una persona que les ayude a tener ese orden. Lo barato cuesta caro. O por menospreciar, ¿no? Como acabas de decir, a veces menospreciar también al profesionista, menospreciar al contador, menospreciar al abogado, o un contrato, ejemplo, hemos escuchado hoy, contador, elabóreme un contrato, ¿no? Como si fueran, pues algo donde nada más copio, pego y ya fírmelo usted. Digo, es algo que usualmente también vive el contador, esta parte de los empresarios donde se menosprecia en este sentido, ¿no? Y que muchos de ellos lo que les interesa, y sí, lo dijiste muy bien, es vender, 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 y vamos sobre esa tangente teniendo ingresos, etcétera, y cuando voltean dicen 22 millones, 30 millones de ventas, ¿no? Y dicen, wow, tenemos muchísimo dinero, pero pues el punto está en si el negocio es rentable o no, dime cuáles fueron tus costos, cuáles fueron tus gastos de operación, y entonces con base en ello, sabré si eres rentable en tu negocio o lo que hace usted es únicamente esta forma de ilusión, ¿no? De estar pensando que realmente está haciendo negocio, ¿no? Entonces, sí, tiene usted toda la razón, doctor, en mencionar todo lo que está en este momento diciendo. Por aquí, los últimos comentarios, dice Esteban, ¿y qué papel juega la aplicación de las contribuciones por parte del Estado? Ese es un tema de transparencia, de falta de transparencia, es un tema de gasto público, es un tema de lo que podemos nosotros llamar de an accountant, ¿sí? Que no hay, así, no sabemos hacia dónde se dirige el gasto específico respecto a nuestras contribuciones, ¿sí? Entonces no hay cuentas claras, no hay transparencia, no sabemos si nuestros impuestos se están aplicando como en otros países, que te mencionan inclusive, usted pagó tanto de impuesto que se va a ir tal porcentaje a tal situación social, este otro porcentaje a esta otra situación social. No lo tenemos en este país, no lo tenemos. Entonces todo se va a la gran bolsa, a la gran canasta, para que, obvio, previamente con nuestra ley de ingresos, ley de egresos, se pueda llevar a cabo el gasto público. Y es así como funciona nuestro país. Malamente también, pues yo creo que no es foro, pero pues ya el estilo, el tema político es un modo de vida para muchos que están en este sistema político y pues viven de este gasto público, ¿no? Y mal llevando obras innecesarias. ¿Dónde está el bienestar social? Que no es precisamente estar regalando dinero, sino crear obras que contribuyan a el bienestar de la sociedad. ¿Cuánto he pensado yo, por ejemplo, Antonio, en la necesidad de tener más empleos? Y tener más empleos para que contribuyan al fisco con la retención correspondiente del pago de un salario, de un sueldo, y que a su vez también sean acreedores a ese bienestar social por medio de las instituciones médicas como el Seguro Social, teniendo un empleo. Y entonces, si tienes un empleo, tienes ingreso. Reactivas la economía haciendo el gasto, ¿sí? Y además de reactivar la economía, estás contribuyendo con la retención del impuesto sobre la renta con el sueldo que devengas. Y luego tienes prestaciones sociales y tienes seguridad médica. Pero hasta eso hacemos mal. Por eso también esto es parte de esta reforma a la subcontratación. Yo la veo tan amplia que, bueno, si bien es cierto, sabemos que atacó leyes, 7 leyes, para poder ser reforma, y que no solamente 7 leyes están siendo modificadas, sino que en su esencia, pues nos estamos refiriendo a operaciones simuladas, a partes relacionadas, al insourcing, outsourcing del que yo platiqué, al tema de la razón de negocios, la materialidad, la sustancia económica, al tener que contratar servicios especializados que sean necesarios como parte de nuestra actividad económica y no estar llevando a cabo, pues, actividades impropias o incorrectas en cuanto a la contratación de nuestros colaboradores. Pero vuelvo a lo mismo, estamos mal acostumbrados.
Yo creo que es algo que debemos corregir como sociedad para precisamente corregir también ese gasto público hacia dónde tiene que ir encaminado. Nosotros somos los actores principales, Antonio, y de nosotros depende que también el país salga adelante. Claro. Pues bueno, doctor Sergio Antonio Sánchez Cabrera, no nos resta más que decirle muchísimas gracias por esta participación en este programa de Noches de Census. La primera vez que lo tenemos, esperamos que no sea la primera de muchas, ¿no? Que acepten nuestra invitación y le otorgamos también el reconocimiento por esta participación en esta charla con nosotros aquí en Noches de Census, mi estimado doctor Sergio Antonio Sánchez Cabrera, hablándonos de esto que fue la parte de protección del patrimonio y prevención de riesgos sobre la parte empresarial que ahorita estábamos mencionando. También decirles y darle las gracias al Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, el cual también hace realidad este programa y patrocina este programa de Noches de Census. Y bien, Sergio, las últimas, por favor, doctor, las últimas menciones para aquí, para nuestro público de Noches de Census, ya sea nos escuchen en una retransmisión o, bueno, pues nos estén escuchando en este momento. Pues yo les agradezco mucho el que hayan tenido tiempo de estar con nosotros, que es una actividad que he denominado como vocación, el ser contador público, el que hay que especializarnos día a día, estudiar. El trabajo que nosotros tenemos, la actividad que nosotros realizamos nos compromete a estar estudiando tanto o más que un especialista de la medicina. Porque cada día en este país hay reformas, hay modificaciones, y el tener que estudiar día a día nos compromete con la sociedad para precisamente tratar de ser mejores nosotros y que invitemos a nuestros clientes y a toda la sociedad en general que realiza una actividad económica a que atendamos a las disposiciones fiscales vigentes. Yo creo que este es el mensaje que dejo para seguir preparándonos, para seguir contribuyendo al país y que sigamos adelante con nuestra actividad, que desde mi punto de vista es muy noble en el sentido de tratarse, como yo lo veo, de una vocación. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Sergio Antonio Sánchez Cabrera, por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación. Esperamos que no sea la primera, la última vez, sino que en otros espacios, en otros temas pueda usted acompañarnos. Por nuestra parte, amigos, muchísimas gracias. Este 28 de julio del 2021. Y bueno, pues en unos minutos, en 30 minutos, iniciaremos también la parte del programa de Rompiendo Paradigmas, su servidor y Martín Rojas Tamayo con nuestro invitado, hablando un poco del tema que también tocó el doctor sobre estos depósitos entre las mismas cuentas, transferencias entre las mismas cuentas, estos depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos, los depósitos de las tandas, sobre todo, ¿no? Que aquellos que se guardan dinerito por ahí. Y bueno, vamos a hablar de todo este tipo de cosas. Ya saben cómo es este programa de Rompiendo Paradigmas, un poco lo han escuchado, y si no lo han escuchado, por favor, quédense, en 30 minutos iniciamos también. Y doctor, le vuelvo a repetir, muchísimas gracias, le mando un abrazo. Ya tuve el momento de estrechar la mano en otro programa, ¿no? Que usted dirige allá entre finanzas e impuestos, y también sígalo en sus redes sociales, Sergio Antonio Sánchez Cabrera, el doctor Sergio Antonio Sánchez Cabrera. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Antonio, muchísimas gracias a todos, y las redes sociales me pueden identificar como Sergio Sánchez. Sergio Sánchez, así está como en sus redes sociales. Hasta la próxima, amigos. Gracias, hasta luego. Este programa fue patrocinado por Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México, tu mejor opción para seguirte preparando.